Pero la realidad, René, es que el mercado laboral se ha ido precarizando cada vez más. Definitivamente hay mucha incertidumbre. Miremos, entre el 2013 y el 2023 se perdieron 26.000 empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. No, y habría que ver también el tema de los salarios, porque sí, una estrategia que tiene el PRD es que te contrata, te dice, ok, aquí hay $1.500 para un puesto de trabajo, pero ¿sabes qué? Lo vamos a dividir entre 3, para que 3 coman. Está con nosotros el director de El Capital Financiero, periodista Hitler Cigarrista. ¿Cómo estás, Hitler? Hola, Guillermo. Buen día para ti y para todos los oyentes de Radio Ancon. Hoy tenemos un invitado, señor René Quevedo, analista, especialista en el tema de empleo, consultor empresarial. Si hay un tema en el país que preocupa a los panameños, del empleo. Bueno, Los políticos creen que sus problemas en la asamblea y que es el ministerio no sé qué, eso es lo que la gente no le importa un carajo eso. La gente quiere saber si va a tener trabajo o no. Yo te voy a decir una cosa. Y mejor si va a tener más de uno. Yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, el sector empresarial hoy tiene que estar pensando qué va a hacer Camilo Valdés en la DGI. O sea, mucha gente dice, pues caramba, Camilo Valdés. ¿Con qué no va a hacer? No, un hombre que siempre ha abordado estos temas con cierta acidez. Hay que hacer. Sí, porque no puede estar experimentando como con el invento de la famosa factura digital, la electrónica, que hace un fracaso monumental y que lo que ha hecho es potenciar más otras figuras no legales que hacen que pues la recaudación sea ficticia. Pero el panameño común y sobre todo mucha gente que está en el gobierno tiene que estar pensando que va a salir al mercado laboral y que las condiciones del mercado laboral no son buenas. Bienvenido, René. ¿Qué le espera a la gente que va a salir al mercado laboral bajo la premisa de que este gobierno que va entrando no va a renovar muchos contratos y obviamente va a reducir la planilla estatal? Sí, buenos días, Hitler. Buenos días, Guillermo. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente nos encontramos en una encrucijada crucial, ¿no? Definitivamente tratar de dorar la píldora, decir que no estamos tan mal, perdona, pero eso es como creer en nuestros propios pajaritos preñados. A mí me preocupan las expectativas porque el pueblo habló y quiere chen-chen, o sea, de manera contundente, ¿no? Ahora, sin confianza no habrá chen-chen. El chen-chen, hágase el chen-chen, no es un acto, es un proceso. Definitivamente estamos en una economía que solo genera empleo informal. El empleo formal lo ha venido generando el gobierno con plata prestada. Eso no es sostenible. Y eso se debe en parte, aunque no tiene sentido autoflagelarse con cifras, pero eso fue en gran medida producto de la estrategia que siguió este gobierno. Este gobierno, la única estrategia que tuvo fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada, a cambio y fuera. Y aquí estamos pagando las consecuencias. No ha habido estrategia de reactivación económica y mucho menos de generación de empleo. Entonces, ya llegó el momento de enfrentar. La economía no está generando empleos de calidad porque no hay confianza para invertir en el país. Los niveles de informalidad laboral, de hecho el gobierno ha estado interviniendo artificialmente en el mercado laboral. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos de calidad porque no hay confianza para invertir en el país. Entonces, ahora bien, habiendo dicho esto, tenemos un problema severo de liquidez, que es a su vez producto de una crisis de confianza, que yo divido en tres ventanas. La primera, el gobierno le debe, que se sepa, $2.000 millones a sus proveedores. Esto hay que pagarlo ya. Eso, ningún gobierno, ninguna economía puede funcionar con un Estado malapaga. Los proveedores no tienen por qué pagar los malos manejos de la finanza pública. Aquí no ha habido para pagarle a los proveedores, pero sí hubo plata para meter 5.000 funcionarios en la planilla estatal en marzo. Entonces creo que es cuestión de, ya aquí ha habido mucho oscurantismo. Me preocupa
el que no se sepa realmente cuál es la realidad del país. Tenemos que poner dinero a circular y lo primero tiene que ser ese pago a los proveedores. Me preocupan dos cosas, obviamente, como dicen, el que no sabe es como el que no ve. Me preocupa que no sean 2.000, que sean más, y me preocupa que no haya la plata para pagarles. Entonces, eso es lo primero. Luego, por otro lado, los financiamientos bancarios al sector productivo en el 2023 fueron 2.700 millones menos que en el 2019. Si sumamos, llevamos ahí 4.700 millones de déficit de inversión productiva. Recuperar esos niveles de financiamiento bancario, que dicho sea de paso, los financiamientos bancarios son el aceite del motor de la economía, pero eso va a requerir tiempo, eso va a requerir confianza. Si yo no confío en que me va a ir bien en un negocio, lo último que quiero es enredarme con un banco. Y el otro es el colapso en los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron al país 2.000 millones de dólares de inversión extranjera, 31% menos que en el 2022, pero prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. Entonces, eso va a llevar un poco más de tiempo, entre otras cosas debido pues a todo este fiasco minero, ¿no? René, yo en Capital Financiero preparé una nota y la publicamos recientemente, es que la contratación de mano de obra en Panamá creció 3.7% en el primer trimestre. Pero un detalle importante, porque si tú puedes decir, bueno, ¿cuántos contratos se registraron en el Ministerio de Trabajo? Se registraron 69.147 contratos. Tú dices, bueno, en 3 meses, eso más o menos unos 22.000, 23.000 contratos 23.000 contratos por mes. Eso no está ni cerca de lo que Panamá generaba antes de la pandemia. ¿No? Pero una cosa que sí destacamos es que por ejemplo, de los contratos registrados en la sede central del Mitrael, unos 19.827 corresponden a contratos por tiempo indefinido y 7.049 a contratos por obra terminada. En ambos casos, estamos hablando de 12.400 contratos, son contratos que tienen fecha de cumpleaños. Correcto. O sea, no son contratos para trabajadores permanentes que van a tener 2, 3 años en la empresa. No. Esto es temporales. Le llaman contratos basura. Sí. Entonces, y una situación similar que antes no se daba tanto, porque en el interior, sí, cuando se contrataba a alguien era mucho más estable la cosa. Una situación similar se está dando en los contratos registrados en las sedes regionales del Mitrael, del Ministerio de Trabajo. Dice, donde casi la mitad, 14.300 contratos corresponden a contratos por tiempo indefinido y 10.586 a contratos por obra terminada. Mientras que el número de contratos por tiempo indefinido en el interior solo fueron 4.984. O sea, tenemos un problema. Mire, entre la ciudad capital y el interior del país, solo tenemos 13.000. 12, sí, 4. Ya estoy como Gaby. Cuenta así antes de decir el número que no es. 17.000 contratos solo fueron permanentes de los 66.000. 17.000 solo fueron permanentes. Y ojo, de acuerdo a la ley panameña, esa permanencia es entre comillas, porque la empresa tiene 2 años para definir si se queda con el trabajador o no. Y si decide simplemente no quedarse con él en su plantilla, antes de los 2 años, simplemente le paga la liquidación correspondiente a la fecha. Entonces, tampoco es que un contrato por tiempo indefinido es que tú te vas a quedar en la empresa por tiempo indefinido, pero por lo menos te da una mayor seguridad, te da la idea de seguridad, es lo que quiero decir. Por lo menos te deja esa idea en la cabeza de que está por tiempo indefinido. Pero la realidad, René, es que el mercado laboral se ha ido precarizando cada vez más. Sí. Definitivamente hay mucha incertidumbre y eso se refleja. Bueno, miremos, entre el 2013 y el 2023 se perdieron 26.000 empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. No, y habría que ver también el tema de los salarios, porque
una estrategia que tiene el PRD es que te contrata, te dice, ok, aquí hay $1,500 para un puesto de trabajo. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a dividir entre 3, para que 3 coman. Sí. Para que 3 mal coman, esa es la realidad. Sí. Pero te lo dividen entre 3 y claro, contratan a 3 personas, es lo que tú estás diciendo. Contratan a 3 personas, pero el salario se dividió entre 3. Sí. El salario disponible. Los buenos salarios solo estarán donde haya las inversiones. Si no hay inversiones, lo que habrá son informales. Esto es producto de alto nivel de incertidumbre que hay para la inversión privada en el país. Y los sectores que tienen los mayores niveles de informalidad son los sectores que generan la mayoría de los empleos. Así que estamos como el perro muriéndose la cola. Mientras no haya confianza para invertir en el país, los salarios seguirán siendo precarios y seguiremos generando informales. Entonces, y yo creo que ese es el gran reto que tiene el presidente electo Mulino, crear confianza. Sin confianza seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a muerte. Hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, yo creo que tenemos un reto grande. No visualizo a corto plazo que la economía comience a generar empleos formales mientras no se restablezca la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Hoy no existe esa confianza. Se habla del turismo, se habla de la logística, pero insisto, no existe confianza para invertir. El 62% de los empleos en el turismo son informales. Y los que ganan salario ganan $634 mensuales. Eso es $100 menos que el salario promedio en la economía, que es 735. Eso de acuerdo al informe laboral del INEC de agosto del 2023. Por otro lado, el sector bancario nacional no financia proyectos turísticos y el turismo solo obtuvo 2% de la inversión extranjera que entró al país mientras tuvimos el grado de inversión. Si no hay, de nada nos sirve hablar del potencial turístico o potencial logístico sin las inversiones que lo hagan realidad. Insisto, potencial sin inversión es ilusión y creo que es allí donde está realmente el gran reto. Sin embargo, todos tenemos que apostar por los mensajes que está enviando el presidente electo Mulino, de que tenemos que trabajarlo entre todos. El gobierno no nos va a resolver, tenemos que resolver nosotros. El gobierno ha estado interviniendo en la economía artificialmente a través de subsidios y contrataciones en la planilla estatal, enmascarando la verdadera pérdida de capacidad de la economía para generar empleos de calidad, porque no hay confianza para invertir. Entonces creo que eso es un tema que se irá. Aparte de esto, bueno, hemos desarrollado una planilla estatal sobredimensionada y parasitaria, que de alguna manera tenemos que reducirlo, pero eso lo tenemos que ir reduciendo en la medida en que creemos los espacios en la economía, espacios laborales. De lo contrario, estaremos convirtiendo sus funcionarios en informales o desempleados. Entonces, esto es como el perro muriéndose la cola, ¿no? Sí, esa es una buena pregunta, porque, hay que reducir la planilla estatal, pero ¿a qué velocidad? Porque si el gobierno entra y simple y llanamente despide o suspende todos los contratos, las personas que no están, digamos, en carrera administrativa, etcétera, lo que tendríamos es un hoyo en el consumo, porque correcto, esa gente consume. Entonces, como que no es viable tomar medidas tan drásticas de forma inmediata y de forma, repito, drástica, ¿no? Sí, ya estamos en un hueco en el consumo definitivamente. A ver, entre agosto de 2019 y agosto de 2023 se perdieron 20,000 asalariados del sector privado y se agregaron 36,000 funcionarios y 49,000 informales. Yo miraría a esos funcionarios como primer objetivo, 36,000 en plena pandemia. Este fue el país que más aumentó el planillo. No olvidemos que la factura, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica. Tuvimos la cuarta peor contracción económica en el mundo y masacramos a 407,000 trabajadores asalariados del sector privado. La planilla estatal aumentó. Entonces, la factura de la pandemia la pagó 100% el sector privado y no nos hemos recuperado. Entonces, ahora, esto es un proceso, esto no se va a recuperar. Los subsidios y la planilla estatal son el refugio de quien no encuentra empleo en una economía que no está generando empleos de calidad porque no hay confianza para invertir. Entonces, esto va a llevar un tiempo. Como dije antes, esto de hágase el chen es un proceso, no es un acto. Y creo que tenemos que estar muy conscientes. Me preocupan las expectativas
El pueblo lo muy claro, quiere Chenchen. Y creo que es importante que todos entendamos que esto va a llevar un proceso, que esto no es mágico. Pero yo tengo la plena confianza de que encontraremos el camino. 1 de cada 3 trabajadores del país trabaja en el comercio o es un agricultor. Así que definitivamente son 2 sectores prioritarios. Sin embargo, no habrá generación de empleo formal si no hay confianza. Nuestro problema, nuestra crisis laboral no es de empleo, es de confianza. Entonces, porque tenemos altísimos niveles de precarización e informalidad laboral, producto de que no hay confianza para invertir en estos sectores. Entonces, creo que esto va a llevarnos un tiempo. Pero también creo yo, René, que esa precarización también se debe al simple hecho de que hay un ejército de reserva muy grande, un desempleo muy alto. Sí, sí. Entonces, que además agravamos con el cierre de la mina, porque le agregamos 1.5% más al 7.4% de desempleo que ya existía. Es correcto. Sí, según mi traslado, se perdieron 31.400 empleos debido al cierre de la mina en 6 meses, lo cual es brutal. De hecho, eso se está manifestando en el consumo. Hace aproximadamente 3 semanas, la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá emitió un informe diciendo que el consumo en restaurantes estaba 15 a 20% menos que en el 2023. Hace un par de días también hubo pronunciamientos de empresarios del sector diciendo que la reducción de la actividad iba por el orden de del 50% y que estaban pensando reducir personal. Este es el perro mordiéndose la cola. Por otro lado, si vemos los índices de confianza del consumidor panameño, 47% de los panameños piensa que no va a tener empleo en los próximos 12 meses. Entonces, todo esto me crea cautela en el consumo. Al yo restringir mi consumo, obviamente no hay ventas. Al no haber ventas, no hay ingresos y en consecuencia no hay empleo. ¿Tú te imaginas esos 36.000 contratados en el Estado tienen que haberse aguantado el gasto durante desde antes de la elección, teniendo claro que lo que iba a pasar, sí, y después de la elección, y la gente no está gastando? O sea, sí, yo pude venir a la ciudad de Panamá este sábado y virtualmente no encontré cero tranque. Fui al centro comercial más grande de la ciudad y no había un movimiento comercial significativo. Correcto. O sea, ¿por qué? Porque la gente está conteniendo el gasto porque no sabe lo que va a pasar después de la toma de posesión del presidente Mulino. Y la gente tiene el temor de perder su puesto de trabajo. Sí, efectivamente. Ahora, el punto aquí también es, René, que el panameño no se prepara para las cosas. Uh-huh. O sea, yo digo que en una circunstancia como esta, tú tienes que tener una estrategia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si pierdes el empleo? ¿Vas a emprender? ¿Vas a poner un negocio en tu casa? ¿Vas a salir a buscar algún tipo de actividad comercial que te pueda generar algún ingreso? Porque al final de la historia, lo que va a pasar, va a pasar. Es decir, el ministro Felipe Chapman, el ministro designado de Economía y Finanzas, ha sido muy claro. Se van a romper las botellas. Uh-huh. Y ahora, ¿qué interpreta cada gobierno por botella? Eso es una buena pregunta, pero lo que me da la impresión es que simple y llanamente lo que no se van a renovar son contratos que se venzan. Correcto, sí. Una cuestión muy importante es que la gente está siendo mucho más cauta con su cash. Si vemos las cifras, insisto, lo que no se mide no existe. Si vemos la morosidad en las tarjetas de crédito al 2023 era superior al 14% versus 6.6% a finales del 2022. Es decir, hay más morosidad, es decir, la gente está utilizando más el crédito que el cash, lo está conservando. Esto se mantiene, falta ver, digamos, información más reciente. El índice mensual de actividad económica en el primer trimestre emitido por el INEC plantea una economía paralizada y viene así desde octubre. O sea que yo creo que vamos a ver, digamos, en los próximos meses cómo evoluciona. Es importante que haya sobre todo ese pago a los proveedores porque eso pone plata circular. Pero esto, insisto, va a ser un proceso, depende mucho de la confianza, pero vamos a darle vamos a tener la confianza de que esto va a ser así. No es ya la elección pasó, no es momento de decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esto va a ser un proceso.
donde todos somos parte. Ahora, definitivamente el tema de la confianza no es decir, bueno, confía en mí porque yo soy buena gente, ¿no? Si yo me siento inseguro con respecto a mis perspectivas, digamos, de ingreso, yo no voy a gastar, yo voy a ser racional en mi gasto, y yo creo que eso es un tema que digamos, es difícil meterse en la mente de la gente, ¿no? Si vemos todos los índices de confianza, plantean muchísima cautela. Estamos hablando de índice de confianza del 70 y pico por ciento, 77, cuando un índice normal debería ser 100 de confianza con respecto a la economía del hogar. Entonces, yo espero que estos mensajes que está enviando la administración Mulino se vayan traduciendo en acciones y cosas que la gente pueda ir viendo y pueda ir construyendo su propia confianza, porque la retórica es una cosa, la realidad es otra, ¿no? Bueno, aquí estamos. Yo pienso que al final de la historia, René, tenemos que enfrentar una realidad. O sea, a nosotros, a los panameños se les vendió la idea de que cerrando la mina se iban a resolver todos los problemas del país. Bueno, no, o sea, lamentablemente, si vemos el informe de Fitch, que a quienes no lo hayan leído, yo lo recomiendo porque no tiene desperdicio, el informe comienza diciendo palabras más, palabras menos. La pérdida del grado de inversión se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravados por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primer párrafo. Esa es la primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo: el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales y pone en evidencia los graves problemas de gobernabilidad que enfrenta el país. Entonces, si bien todas las calificadoras habían planteado muy claro que Panamá vale más con minería, el fallo de inconstitucionalidad de noviembre pues era una cuestión de tiempo hasta que nos quitaran el grado de inversión. El elemento nuevo para mí es el tema del deterioro de la gobernabilidad, el tema de los eventos de octubre y noviembre. Eso está en el informe, lo cual reitera lo que había venido diciendo The Economist desde el 2020. En julio del 2020, un año en la administración Cortizo, The Economist plantea que le preocupaba el deterioro de la confianza en la administración Cortizo y que era importante que se recuperara o habría el peligro de protestas sociales. Julio 2020. Marzo 2021 repiten diciendo que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno Cortizo para lidiar con presiones populistas representaban un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Con todo el fiasco minero se cumplió la profecía. Entonces ya perdimos la imagen de país pacífico pro inversión, ¿okay? De hecho, hace 10 años éramos destino favorito de las inversiones extranjeras, pero en junio del año pasado un informe de KPMG nos ubicaba en el puesto número 9, por debajo de Argentina. Los inversionistas, y lo estamos viendo con el colapso de los flujos de inversión extranjera, no están haciendo cola para venir, están haciendo cola para irse, ¿ok? Entonces creo que es importante que eso lo recuperamos, y eso solamente lo vamos a recuperar con la confianza. Ha habido mensajes positivos de los mercados, sin embargo, recuperar el grado de inversión nos va a llevar tiempo, no es una cuestión de buenas intenciones, y tenemos que lidiar con la realidad de no tener el grado de inversión. Y en ese sentido, Costa Rica, que no tiene grado de inversión, es el país que más inversión extranjera atrae en el mundo, proporcional a su economía. Bueno, así que tenemos que echar para adelante. Pero es que también nos derrumbamos el índice de competitividad, y no solo de este gobierno que lo terminó de acabar. Así es. Llegamos a ser el segundo de toda América Latina, y ahora no somos ni el quinto de la región. Solamente después de Chile. Detrás de la ambulancia, sí. Pero ha sido una caída como un piano. Sí, dejamos el estado de emergencia sanitaria demasiado tiempo. Un año tarde lo levantamos, definitivamente. Le rendimos. Aquí imperó una narrativa del terror, de culto al virus, y masacramos, insisto, a 407,000 empleos formales del sector privado. Mire, en el 2020, Panamá perdió 364,000 empleos formales del sector privado, de acuerdo al informe de la Contraloría. México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647,000 empleos formales del sector privado. ¿Qué quiere decir esto?
que Panamá, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleos que México, perdió más de la mitad de los empleos formales privados que perdió México. Eso fue una masacre y todavía no nos hemos recuperado porque, insisto, estamos pidiendo prestado para pagar planilla y pagar subsidios, no para fortalecer el gasto, la inversión productiva. Lo que pasa también, René, es que aquí el subsidio se le dio a las personas cuando en otras economías se le dio a las empresas. Es correcto. Y al darle a las empresas se condicionó el subsidio para que se mantuvieran a la gente trabajando. Es decir, en Alemania, en Francia, en España, no eran los ciudadanos los que recibían el subsidio, aunque en algunos casos se dieron apoyos con una reducción de las tasas fiscales para que pagaran menos impuestos y pudieran tener un poco más de dinero. Pero en la mayoría de los casos, el subsidio se le dio a las empresas para que pudieran seguir operando. Yo te pongo un ejemplo sencillo. Mi esposa tenía un salón de belleza y tuvo que cerrarlo. Tuvo que cerrarlo porque no tenía para pagar. Primero el Estado te ordena cerrar. Y luego, cuando tú regresas, tienes deuda de alquiler, deuda de luz, deuda de cable, hay que pagar todo eso. ¿Y quién asumía el costo de eso? El empresario. Sí. Y yo creo que ahí es importante porque, mire, uno de los resultados más preocupantes de las pruebas PISA del 2018 es que solamente uno de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. En el 2009 los resultados fueron idénticos. Quiere decir esto que los cuentos pesan más que las cuentas. Y yo puedo construir narrativas de satanización basados en eslogan, basados en opiniones, ¿ok? Sin embargo, 2 de cada 3 empleos privados en la economía son informales o empleados en empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Es decir, estamos hablando del microempresario, es el corazón del empleo. Sin embargo, él quedó totalmente desamparado. Aquí 40.000 empresas y microempresas cerraron. ¿Okay? De eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos a la pausa. Y después de la pausa vamos a continuar con Hitler Cigarrista, el Capital Financiero. Pero antes vamos a escuchar el segmento que no quiere escuchar Hitler Cigarrista, que es lo deporte. Así que vamos a la pausa. Nada más que antes, mi estimado Roberto, el presidente electo, José Raúl Mulino, designa a Luisa Napolitano como gerente general de la Zona Libre de Colón. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos. Estamos de vuelta entonces con nada más y nada menos que el director del Capital Financiero, Hitler Cigarrista. Hitler, tú sabes que Estados Unidos no por JFK y nadie de esa gente, sino por Truman. Truman era un tipo que vendía zapatos en Missouri. Tenía una tienda de camisas, ropa, zapatos. El tipo no tenía ni siquiera inteligencia en su país. No tenía inteligencia, ¿me entiendes? La KGB se dio el lujo de sentarse a ver en Los Álamos cómo hacía la bomba atómica para hacerla a ellos. Y no se dieron ni cuenta. Entonces, ¿qué hizo Truman? Creó la CIA, armó el Departamento de Estado, armó el Departamento de Defensa. Todo un estructurador. El polígono de poder que hoy tenemos, que tiene Estados Unidos, lo hizo Harry Truman en un periodo de 4 años. Y le dobló el brazo a Stalin. Lo que te quiero decir... Bueno, a Stalin nadie lo que te quiero decir es que tú puedes hacer el trabajo en menos de 4 años. Es mentira que tú necesitas muchos periodos. El mejor gobierno de Panamá lo hizo Arnulfo Arias en 1940. Y nada más que le duró 2 años y medio. Bueno, un poquito más de 2 años. Belisario también hizo lo suyo. Después la dañó en el 51, que ese es otro tema. Pero después viene el de Belisario. Belisario también hizo el segundo mejor gobierno, el del 20 al 24 de Belisario Porras. Pero ese gobierno de 1940-41, todavía tenemos la Caja de Seguro Social y una serie de conquistas que se hicieron en ese entonces. Y eso demuestra que si tú pones voluntad, lo haces y lo logras. Por eso aquí que está René Quevedo, consultor en materia de empleo. Creo que escuchándolo parece catastrófico todo, pero así mismo como es catastrófico, este es un país que tiene las herramientas para levantarse rápidamente. El problema es que hay que acometer la tarea. Sí, las estadísticas no son ni buenas ni malas. Eso depende de lo que hagamos con ellas. Lo que pasa es que no nos gusta hablar en cifras. Nos gusta, como digo, el feeling, que nos prometan cosas. ¿Okay? Cada 5 años, esto lo decidimos en quiénes son los buenos y quiénes son los malos. El que está en el gobierno es el malo. Por ahí hay un grupo de buenos que se dicen, buenos que a mí me aterran. Sí, y entonces
hay realidades, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que aterrizar. A mí me preocupa no saber cuál es la realidad. Me preocupa el no saber, luego de 5 años de oscurantismo, donde las actas del Consejo de Gabinete por decreto son secretas por 10 años, me preocupa cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad de las finanzas públicas? ¿Cuál es la realidad de la economía? ¿Cuál es la realidad de la Caja del Seguro Social? El que no sabe es como el que no ve. Y no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Me preocupa el que se tomen decisiones. Tenemos una nueva arquitectura en la Asamblea, pero esos nuevos diputados necesitan saber la verdad, ¿okay? Necesitan saber, a ver, esto es lo que hay sobre la mesa, ¿okay? Bueno, sobre esa base entonces decidiremos qué podemos hacer, pero lamentablemente creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución. Yo no veo, por ejemplo, la Asamblea reduciendo su presupuesto de más de 200 millones a 20 millones. No, está duro, está duro. Por favor, eso... Yo quisiera verlo, ¿ah? Yo quisiera verlo, pero no es viable. O sea, si me preguntan a mí, ¿eso es viable? ¿Eso es factible? ¿Se puede hacer? Yo diría, no. De repente podremos reducirlo un 20% este año, un 40% o un 20% más el siguiente, pero no vamos a llegar al punto de una asamblea de 20 millones de dólares al año. Correcto. Sí, y por eso es importante, ¿no? Saber la realidad para saber qué es viable. Esa es mi preocupación. Me preocupa que, pues, de alguna manera se piensa que el presidente Mulino va a venir con una varita mágica y va a decir, hágase el chenchen, ¿okay? Y esto, insisto, esto no va a ser un acto, esto va a ser un proceso. Me preocupa, volvemos al tema, ¿no? Porque todos hemos trivializado la situación entre los buenos y los malos, y no es tan sencillo. Es decir, nosotros estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Nuestro problema laboral, nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Nuestra crisis de liquidez no es una crisis de efectivo, es una crisis de confianza. Entonces, pero obviamente el no saber, la incertidumbre forma parte de esa desconfianza, y creo que eso es lo que tenemos que abordar y saber cuál es la realidad, y sobre esa base decidir qué podemos hacer, qué es viable, y crear expectativas en base a la realidad, ¿okay? No en base a lo que yo pienso que a lo mejor pudiera ser la realidad. René y Guillermo, la semana pasada yo tuve la oportunidad de estar en un conversatorio de Capatec sobre el tema de los semiconductores. Y se habló de la necesidad de una ley de semiconductores, se habló de las oportunidades de Panamá, se habló de que Panamá podría traer, y esa es una nota que estamos preparando en Capital Financiero, hasta 200 empresas o más de 200 empresas, pequeñas y medianas, que están en el círculo o en el, digamos, involucradas en toda la actividad de producción de semiconductores, tarjetas, etcétera. Tarjetas para la digitalización de procesos. Que esas tarjetas están en televisores, refrigeradoras, lavadoras, autos. O sea, que hay un mundo de oportunidades. Pero yo hice una pregunta. Señores, se nos olvida que hemos perdido el grado de inversión por Fitch y que estamos en 3 y 2 con las otras 2 grandes calificadoras, y que si perdemos el grado de inversión, ninguna de esas empresas va a invertir en Panamá, por una simple y llana razón, porque la mayoría recibe fondos de empresas que están listadas en la Bolsa de Nueva York y que simplemente no pueden invertir en países que han perdido el grado de inversión o que no tienen grado de inversión. Sí, yo con el mayor de los respetos, insisto, lo que hay es una intención del gobierno norteamericano de un fondo de 500 millones de dólares entre 7 países para financiar estudios de aquellas empresas que se quieran establecer en Panamá. Hasta ahora no ha habido ninguna empresa que haya mostrado interés en invertir, ¿ok? Y luego del fiasco minero y de la pérdida del grado de inversión, lamentablemente nosotros no somos un país, un destino confiable para la inversión extranjera. Tenemos que abordar eso. Eventualmente, sí, pero insisto, necesitamos aterrizar. Nuestro problema es el clima para la inversión privada. Y no solo eso, sí. René. Tenemos varios problemas adicionales. Por ejemplo, si una de estas empresas tiene que definir dónde va a invertir, porque Costa Rica también está en el CHIPS Act y va a ser beneficiada. Si una de estas empresas tiene que invertir en Costa Rica o en Panamá, ¿quién tiene mejor reputación en el mercado internacional? ¿Quién tiene mano de obra calificada? ¿Quién tiene ya empresas operando en el país de alta tecnología?
No es Panamá. Sí, yo insisto, no es que quiera ser pesimista, pero hay que aterrizar, ¿ok? Es decir, yo visualizaría que sí, inclusive tuve la oportunidad de conversar con algunas personas de la UTP, y yo sugería que se formara gente para incorporarnos al ecosistema tico, ¿ok? El ecosistema que ya tienen ellos, es decir, de alguna manera formar gente para que puedan entrenarse. Ellos ya tienen, no olvidemos que Intel hizo una inversión grande allá, la acaban de ampliar por $1.000 millones y están agregando 2.500 millones más, ¿ok? Eso como una primera instancia. Y luego entonces ver que aquellos sectores, inclusive Costa Rica, porque he estado mirando la actividad de los semiconductores, no olvidemos que tenemos competencia fuerte de Costa Rica, que ya nos lleva adelantado, y México también. Hay algunas cosas que ellos importan todavía, que pudieran de repente quizás hacerlo desde aquí, pero insisto, alimentar una fantasía en este momento no tiene sentido cuando ninguna empresa ha mostrado interés en invertir en Panamá. Perdimos el grado de inversión, aterricemos, ¿ok? Es decir, acaba de haber un fiasco con el mayor inversionista en la historia. Eso va a llevar un tiempo. No digo que no se pueda hacer, claro que sí, ¿ok? Pero volvemos al tema, con un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país, ¿ok? Decir que queremos, o sea, digamos, potenciar una industria técnica, digo, con todo respeto lo podemos hacer, pero miren, TSMC, la empresa taiwanesa que controla la mitad de los semiconductores en el país, está posponiendo, en el mundo, está posponiendo la entrada en vigor de su planta de Arizona del 2024 al 2025 porque no encuentra gente en Arizona. En Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que aterrizar, sí lo veo viable. No hay ninguna empresa interesada en venir acá, eso es lo primero. Hasta que eso no se dé, ¿ok? Seguimos, insisto, creo que alimentando, y creo que un buen deseo. Creo que hay que hacerlo, pero insisto, tenemos que mirar de cómo nos incorporamos al ecosistema que ya existe y está bastante maduro en Costa Rica. Y luego entonces, al crear una base aquí, particularmente de recursos humanos, disponible, quizás pudiera esto, digamos, atraer a ciertas empresas para hacer, digamos, empezar con cosas pequeñas, ¿no? Pero yo creo que, insisto, tenemos que aterrizar. No hay interés para invertir acá porque nos hemos convertido en un destino hostil hacia la inversión extranjera y tenemos que aterrizarlo. Nos acaban de quitar el grado de inversión, ¿ok? Y hoy, independientemente de lo que digan las otras dos, ¿ok? Ya los bonos de Panamá, a pesar de que han mejorado unos cuantos puntos luego de los resultados electorales, nos lleva tiempo, va a tardar un tiempo, insisto, y como tú dices, ¿no? Hay la capacidad para obtener, hay un colapso en los flujos de inversión extranjera y nuestra capacidad para atraer inversión extranjera depende directamente de cómo somos percibidos como destino de inversiones, y ciertamente el grado de inversión es importante. Lo que pasa, René, es que cuando hablamos de que hay una actitud hostil del panameño hacia la inversión, la gente no lo logra entender bien. Es una actitud hostil hacia la empresa local, pero también hacia las empresas internacionales que invierten en el país. Sí. Entonces, esa percepción negativa de la empresa, de la generación de riqueza a través del emprendimiento, se transpone en todo lo que hacemos. Y al final, el mensaje que mandamos es: no los queremos aquí. Así es. Sí. Ha habido un esfuerzo, una satanización histórica de la iniciativa privada, al punto que ha sido tan exitosa que solo generamos empleo informal, ¿ok? Y funcionarios. Entonces, cuando, como dije antes, las 2/3 partes de los empleos en el país son empleos informales o de empresas de menos de 10 trabajadores. El microempresario es el motor del empleo. Sin empleadores, el empleo de calidad no existe, ¿ok? La diferencia entre el empleador y el empleado es quién asume el riesgo. Entonces, aquí de alguna manera estamos satanizando a quien genera riqueza. Pero, por otro lado, insisto, tenemos una economía de informales y funcionarios con plata prestada. O sea, ya el Estado no da más. El Estado no puede seguir siendo el mayor generador de empleo en el país. Entonces creo que efectivamente estamos cosechando lo que hemos sembrado. No hay, hay una satanización histórica. Aquí lamentablemente se le culpa a los empresarios prácticamente de todo. Entonces, cuando la mayoría, las 2/3 partes son microempresarios, son gente que se atrevió, ¿ok? Entonces yo creo que volvemos al tema, hemos caído en la narrativa volvemos al tema que dije antes, de que aquí los cuentos pesan más que las cuentas.
narrativas de satanización basadas en opiniones, eslogan y consignas, sin que no guardan ninguna referencia o relación con la realidad. No, y hay que decirlo, o sea, para el microempresario en Panamá no hay facilidades, no hay facilidad de crédito. Correcto. No hay, de hecho, la semana pasada nosotros publicamos una nota en la que el presidente de la UNPYME, la Unión Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, estaba llamando al presidente electo a crear un banco de fomento de la microempresa, sí. Porque es que se confunde el emprendedor con la microempresa. Sí. O sea, el emprendimiento es un negocio que está empezando. Pero si usted tiene ya una microempresa que opera y que opera bajo ciertos parámetros, por ejemplo, yo tengo un sobrino de una barbería pequeña que te voy a decir la tasa de interés que paga por el préstamo de auto con un banco de microcrédito, 17%. 17%. Simplemente yo le dije a él, trata de cambiar ese otro banco porque te vas a descapitalizar. O sea, cuando tú termines de pagar ese carro, lo has pagado 3 veces. Sí. Y yo creo que también es importante, que es otro de los temas que tiene que ver con la pérdida del grado de inversión. Ya hoy, no voy a decir el banco, sí. Préstamos hipotecarios. Tengo un amigo que le subieron el interés en el préstamo hipotecario de 6,5% a 8%. Sí, 400 dólares más en la letra de préstamo hipotecario. ¿Okay? Y una de las observaciones que hacía Carlos Berguido de la Asociación Bancaria es decir, es que hoy Panamá es un país más riesgoso que hace un año, ¿okay? Sí. Y eso se manifiesta en la tasa de interés. Otro resultado de todo el tema minero, ¿no? Es que cuando yo advertí aquí, Guillermo es testigo de que eso nos iba a pasar y de que quienes le decían a la gente, no, eso no va a pasar nada, aquí no va a pasar nada. Puro cuento. Puro cuento, eso es una amenaza de Fitch. Sí, es una amenaza de Fitch. Bueno, y yo decía que al final, cuando le iban a quitar a usted su carro y su casa, fuera allá donde los ambientalistas, los sindicalistas, los que promovieron el cierre de la mina, vaya y dígale que le paguen la letra con 300 dólares más. Simple y llanamente va a haber gente que no va a poder pagar la nueva letra. Yo tengo una persona que me mandó por WhatsApp su nueva letra. De 700 dólares pasó a pagar 1,000 dólares. Si esa persona no tiene el gap, el espacio para poder pagar esa letra, ¿sabe lo que va a pasar? El banco va a ejecutar la hipoteca y se va a quedar con el bien. Eso es lo que va a pasar. Sí, y otra cosa, eso es plata que se va a pagar una letra y no se consume. Claro, ese es menos consumo. El perro mordiéndose la cola. Entonces, esto es lo que pasa cuando yo siempre digo, es más fácil morir con honor que pensar con orden. El panameño no piensa con orden, René, porque estamos preparados para analizar las cifras, los datos y para tomar una decisión ilustrada. Tomamos decisiones sobre la base de la emoción. Sí. Y al final la emoción nos traiciona. La emoción nos traiciona porque desde afuera las cosas se ven distintas. Y yo voy a poner un ejemplo. O sea, aquí en Panamá hay áreas donde la gente dice, ahí puedes invertir. Y están creciendo. Zona Libre está creciendo. Zona Libre está creciendo brutalmente. ¿Por qué? Porque la gente dice, ahí se puede hacer negocio. Ahí, pero ¿sabes qué? Es que Zona Libre no depende de la política interna. Correcto. ¿No? Zona Libre no depende de la política interna. ¿Tú quieres invertir en una zona franca? Invierte. ¿Tú quieres invertir en Panamá Pacífico? Invierte, porque son áreas que han estado reservadas, distantes de la política coyuntural del Estado panameño. Pero ¿qué va pasando cada día más? En la medida en que la imagen nuestra se va afectando, también en esas áreas donde la inversión sigue fluyendo, empieza a fluir cada vez menos. Y yo le voy a poner un ejemplo, señores. Miren, en República Dominicana hay todo tipo de inversión. Hay inversión en gas natural licuado, hay inversión en petróleo, hay inversión en minas, hay inversión en hotelería, hay inversión en lo que usted se imagine, la cantidad de servicios que brindan los dominicanos a los turistas.
desde alquilar una lancha, ir a pescar, comer en algún banco de arena en medio del mar. Aquí tenemos las mismas. Aquí en San Blas hay un banco de arena hermosísimo en medio del mar, pero a nadie se le ocurre poner allí una cadena internacional, un restaurante, porque tiene los mil problemas para poder hacer esa inversión. Y eso nosotros no lo hemos resuelto, porque también en Panamá, y hay que decirlo, René, invertir y emprender no es fácil. Así es. No es fácil. O sea, aquí el emprendedor está por sí solo, por cuenta sola. O sea, y no es que te den préstamos para iniciar. O sea, mucha gente ya tiene el negocio andando. Lo que necesita es un impulso, un microcrédito. Yo recuerdo alguna vez que estuve en un premio en la Fundación Kellogg's en Guatemala, y el primer premio fue a la Universidad de Buenos Aires, que creó un banco de microcrédito. Los préstamos eran de 100, 200, hasta $500. Eso era lo que necesitaba la gente para poner su negocito. Sí. Y aquí no puedes acceder a eso. ¿Y a dónde empujamos a la gente? Esto me costó ya mi Instagram y mi Facebook. ¿A dónde empujamos a la gente? Al gota a gota, al préstamo que viene del narcotráfico y que se cobra diariamente. Porque se cobra diariamente. Ahí es peor que se cobran $5 o $10 diariamente. Te dan 300, pero todos los días la tasa es diaria. La tasa que se cobra es diaria y se cobra una letra diaria. Y usted nunca sale de eso. Porque al narcotraficante ese dinero no le cuesta, ni le va ni le viene. Ellos recogen esa plata y vaya a la 5 de mayo, vaya a Caledonia y usted va a ver los cobradores en moto, llegan y nadie en este país hace nada. Increíble. Oye, para finalizar, Guillermo, así rapidito, te voy a actualizar en una información importante. Acodeco logró un fallo contra cláusulas abusivas en los contratos de tarjeta de crédito de St. George's Bank. Muy importante porque las cláusulas que se estaban demandando, que eran las 13, 16, 18, 21, 23, 24 y 27, lo que permitían incluso era, por ejemplo, cambiar las condiciones de lo ofrecido y lo contratado. La facultad del banco para debitar a tu cuenta cuando tú debías tarjeta de crédito, que eso no debe ser, pues son dos servicios diferentes, sin aviso o autorización del tarjetaviente, y grabar conversaciones con el cliente, fuera de dar tu información a terceros, porque eso también lo hacen todos los bancos. Entonces, yo creo que este fallo es muy importante, porque va a cambiar la regla del juego en tarjeta de crédito. Pero señores, si usted tiene una tarjeta de crédito, mi recomendación en este momento... pero si yo le doy la información del dueño del banco a alguien, entonces me meten preso. Claro. Yo le digo lo siguiente: si usted tiene una tarjeta de crédito, no la use. Trate de usar tarjeta de débito. Gaste ahorre y gaste de su ahorro, porque las tasas de interés en tarjeta de crédito no solo son las más altas, están entre 16, 12 a 20%, sino que ese es interés sobre interés. Y si usted no entiende qué es interés sobre interés, que todos los meses el interés se aplica y se aumenta su deuda. Entonces, es uno de los productos financieros más riesgosos y con lo que hay que tener más cuidado. Nos vamos, Hitler. Don René Quevedo, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Le agradezco muchísimo. Hitler Cigarrista, director del Capital Financiero. Nos vemos el otro lunes, ¿te parece? El otro lunes voy a estar viajando fuera del país, acuérdate. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com.